¿Qué tal, gente? Una vez más por estos lados. En esta ocasión quiero aprovechar, el cliente me trajo esta bicicleta porque por acá se le reventó, vea, la cadenilla. Entonces, le voy a mostrar cómo hacemos aquí en el local para reparar este clase de casos. Bueno, gente, por acá ya tenemos nuestra cadenilla ya aquí reventada. Y como primero vamos a revisar por qué fue que se reventó. En esta ocasión, en este caso, aquí lo más probable es que se reventó por el nivel de desgaste que tiene la cadenilla. Esto ya está gastado ya. Entonces, miren que lo que pasó fue que se zafó un eslabón, este pequeño eslabón, este pin que va en la mitad. Ahí fue que se zafó, y bien, se zafó y se abrió y se reventó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechemos que coincidencialmente se reventó justo antes de un pin de seguridad, de un empate. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar que tiene este empate aquí y lo vamos a abrir. Entonces, ¿cómo lo abrimos? Con un alicate. Como está el empate, aquí se ve. Entonces este pincito se tiene que deslizar. ¿Cómo se desliza? Haciéndole fuerza justamente así. Bien, ya salió. También puedo usar una llave que es una pinza, que es más fácil de despinar, pero en esta ocasión vamos a una manera más básica, pues todos tienen una pinza en su casa. Entonces, una vez que hayamos sacado los empates, vamos a limpiar todo este mugre, toda esta suciedad que hay aquí, porque a veces esto no nos permite que el pin se pueda asegurar bien. Entonces, vamos a limpiar. Ya, ahora sí, estando así ya, ahora sí lo podemos instalar. Limpiamos el otro. Recuerden cargar siempre un pin de seguridad, porque nunca estamos salvo de que se pueda reventar la cadena, ya sea por un cambio mal usado, por exceso de tierra, por falta de lubricante. Muchos factores que pueden reventar una cadena. Un cambio mal metido. Pero tengan en cuenta, siempre cargar un empate de cadena. Esto lo que vale son unos de 2 a 5 dólares, depende de la cadenilla, la marca que estén usando. Entonces, una vez ya hemos limpiado, vean que aquí ya nos quedó esta parte de aquí y nos quedó esta otra parte acá. Simplemente quedó hembra con hembra. La parte del macho es la parte que reventamos. Entonces, la parte de la canilla que viene siendo la hembra viene siendo la que tiene el huequito. Que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Simplemente es enganchar aquí, enganchar acá. ¿Sí ven lo fácil que es? Y meter aquí, que ellos entren pues completamente, que ustedes sientan que esta partecita alcance a salir, y ahí sí soltamos acá y vean, ahí donde está, podemos hacer fuerza con la mano. Y en caso de que no quieran hacer fuerza con la mano, hay otro truco que ya se los voy a mostrar. Ahí se asoma, ahí se asomó. Entonces, ¿cómo es el truco? El truco es que teniendo la parte del eslabón acá arriba, lo que vamos a hacer es simplemente hacer fuerza aquí y vean, de una vez entró. Para que pronto no les toca agarrarlo con la mano y hacerle fuerza aquí a la cadenilla y ensuciarse todo. Pues, que más fácil, vean. Y ya ahí nos quedó ya el empate instalado. Vean. Ahí se cerciora de que esté completamente enganchado. Entonces, gente, eso es prácticamente todo por este lado. Ahora lo que vamos a hacer es calibrar los cambios, cerciorando de que todo funcione correcto. Y para que tengan en cuenta que si una cadenilla se revienta, es por lo que les decía, de pronto se suma un mal cambio, un movimiento muy rápido, o le faltaba lubricación a la cadenilla, cualquier cosita pudo haber afectado eso, o simplemente la vejez
de la cadena, como viene siendo el desgaste. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo el medidor y él no debería entrar, pero vea que se excede demasiado. O sea que en este caso la cadenilla está muy gastada. Ya cuando está muy gastada es muy fácil y muy propenso a que se reviente. Ya lo que tenemos que hacer es asesorar al cliente, decirle pues que hay que cambiar la cadenilla, ya hay que cambiar cadenilla, pacha, rodajas y evitar antes de que se nos acabe la coronilla. Entonces por este lado quedó listo. Entonces hasta ahora ya. No olviden, gente, cualquier detalle, cualquier pregunta, inquietud, cualquier cosita, me están escribiendo en los comentarios, siempre estoy pendiente, cualquier cosita que necesiten, me comentan y no olviden suscribirse. Recuerden que me ayuda muchísimo a mí y es totalmente gratis. Así que gracias por todo.